Feliz lunes, feliz semana. Yo soy Daniela Gallart y estoy con mi queridísimo Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, Moshe? Muy bien, Daniela, como siempre, contentísimo en estar aquí contigo y sabiendo que estamos haciendo alguna transformación en la vida de alguien. Exacto, yo también estoy muy, muy contenta Sí, de tener otro lunes más de plática contigo sí, y pues feliz de ver qué sale hoy. sí, señorita. ¿Cómo estás? Aparte de todo, ¿bien? Aparte de todo ¿Normal? eso, muy bien, sí. Sí. Ya Ya termina el contenta año. de que viene, es mi época favorita del año. Sí. Aunque hace mucho frío, pero estoy muy, muy contenta y disfruto mucho estas semanas que vienen. Entonces, Qué bueno, muy bien. qué bueno, qué Sí, bueno. sí, sí, sí. A ver si hacemos algo también especial por estas fechas. Claro, Platicando algo. ¿sabes qué? Entonces, a Ya ver. que lo dijiste, estaría muy bien hablar, yo creo, en próximos programas, tú me dices cuándo, y es más, le avisamos a la gente para que la gente haga las Ujú, preguntas para hablar de la parte emociones relativas a las depresiones. ujú. Es cuando más trabajo tenemos, es cuando más tenemos, me refiero a los terapeutas, ¿no? Sí, 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 sí. Mucha gente se deprime, bla, 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 y cualquier pregunta que quieren hacer en relación a eso, Ujú. Pues me términos de encanta, me ciclos, encanta, me encanta, porque justo estábamos como planeando de qué temas como más relacionados a estas épocas puede, ¿no? claro, Y todas estas fechas importantes que hay. Y pues me encanta esto. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber, algún comentario, lo que quieran compartir, es pues correcto, escríbanlo aquí o ya saben, como siempre les digo, en las redes de Moshe. En siempre. Facebook está etiquetado. Si nos están viendo en YouTube está como Moshe Javia con H terapeuta y en Instagram como @Moshe Javia con H. Es correcto, Entonces, bueno, pues ahí pueden hacer llegar todos los comentarios, todas las dudas y los traemos aquí felices para responderlos. es correcto. Y antes de seguir, nomás rapidísimo, el otro día, en la semana pasada, Ajá. en, en YouTube, en Retos Femeninos TV en YouTube, había un comentario de Arturo G que nos pide hablaremos pronto de sexualidad infantil. No es mi área de especialización, Ujú. sin embargo, sí me gustaría cumplírselo. A ver si lo podemos hacer. Yo creo que será hasta enero, pero a ver si lo podemos hacer. Para Ah, no perder sí, para no perder eso, ¿no? buenísimo, buenísimo. ¿Ok? Y por lo que siempre les decimos gracias por comentar y por pedirnos estas cosas porque nos ayudan mucho con sus comentarios y Sí es. aprendemos. Bueno, pues estar listo para empezar con las preguntas Es. que tenemos para Sí, hoy. intrigado además. Ok, pues la primera es muy buena. Déjame ver, porque esa sí la tengo ya seleccionada. Ok, nos llega, bueno, como saben, nos han ido llegando varias preguntitas, entonces Ujú, esta abre un tema distinto al que hemos tenido en las semanas pasadas, ujú. y es, ¿las personas pueden cambiar? Sí, pero hay que Ujú, verlo, ¿no? La persona cambian de dos formas, ¿no? Cambia en relación a lo externo o cambia en relación a lo interno, ujú, ¿no? En lo interno, como per se, es la esencia y la esencia nunca cambia. Entonces, la esencia es la esencia viene de lo que nosotros llamamos fuente, hay gente que le llaman Dios, no tiene importancia, la esencia es la esencia y la esencia se encubre cada vez más, cada vez más, cada vez más de capas de experiencias, de todo lo que hemos leído, visto, oliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda nuestra vivencia, cada instante puede crear una capa. La pregunta es si yo pongo la capa como una resistencia a llegar a mi esencia o no. Ese es otro tema, ¿no? Ahora, la manera como por lo general la gente cambia, ¿no? Es cuando tienen desgraciadamente así es, ¿no? Es cuando tienen algún evento, ¿no? En donde algo muy drástico, no sé si la palabra es adecuada, pero algo muy drástico finalmente pasa o pasó en sus vidas, ujú, ¿ya? Y entonces deciden cuidarse, entonces existe un cambio en su conducta. Ahora, en la mayoría, y no voy a decir la mayoría, no quiero decir la mayoría, en muchas de las personas, el cambio es relativamente, no relativamente, es temporal. O sea, me cambio
para enseñarte que no puedo cambiar. Y ya cuando te acostumbraste a que yo me puedo cambiar, ya me diste la palomita, puede cambiar, puede cambiarse, entonces yo poco a poco deslizo de vuelta hacia mi conducta anterior. Ok. Entonces, un cambio que no es extraordinariamente consciente, es decir, si no somos conscientes de nuestra transformación, y utilizo la palabra transformación en vez de cambio, porque cambio es de blanco a negro, ¿no? Ujú, Y ujú. cuando yo me cambio, siempre existe un dejo del pasado, lo hemos hablado aquí. La transformación en realidad es un proceso. Y en la transformación no existe ni un solo dejo de lo anterior. Por ejemplo, a ver, el gusano que se encapulla, se mete en el capullo, se teje el Ujú. capullo y eventualmente sale y es una mariposa. Sí, es una Sí, transformación. Ujú. absoluta. Y tú ves la mariposa y ves el gusano y nada que ver uno con el otro. Entonces, en la transformación no habrá dejo del otro. Yo por eso abogo siempre, cuando la gente me dice me quiero cambiar, ¿no? Yo lo que digo es, mejor transfórmate, porque Ujú. puedes vivir el cambio. O sea, el cambio lo utiliza ahora así como un concepto. Puedo vivir la transformación minuto instante en instante, Claro, minuto por minuto. y eso fortalece, no sé si es la palabra correcta, ¿no? ¿Correcto? Pero podría como fortalecer ese cambio, esa transformación, ¿no? Porque no es, soy esto y estoy dejando de serlo para hacer esto. Es correcto, Simplemente soy esto y he avanzado para es convertirme en esto. correcto. Y entonces, en la transformación, Ujú, es una palabrota que hemos dicho aquí muchas veces, una mega majadería, como tú lo sabes, al igual que la palabra cambio, al igual ujú, que la palabra transformación. En la transformación no existe ningún estado de comparación, porque cuando estamos transformando, estamos metidísimos en el proceso de la misma transformación, por ende, no estamos comparando de cómo estaba ayer en relación a hoy. ujú, Porque cuando yo estoy viendo cómo estaba ayer en relación a hoy, o más bien cómo estoy hoy en relación al ayer, es ujú. porque lo hago desde una necesidad, que significa que lo hago desde una carencia. ¿Sí? ¿Me vas más o Sí, menos? sí, 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 ¿Sí? totalmente. Sí, Sí, sí me doy, sí me expreso bien, ¿no? sí. Y ahora cuéntanos un poquito de esto que mencionabas ahorita sobre estas capas y la resistencia que puedes encontrar en una de ellas. Ok, la capa finalmente son experiencias, digo, si es porque olí la flor o no, si es Ujú, porque vi la montaña o el edificio, digo, no importa, pero la capa final, cada capa es una experiencia, ¿no? Entonces, yo tengo la manera como yo me relaciono con esas experiencias, ¿ah? Es como yo voy solidificando como un ser humano, no hablo de mujer, como un ser humano, voy solidificando la capa. ujú, ¿Ah? Ahora, nuestra idea en la parte espiritual es saber que siempre estoy en el presente. La pregunta es si lo vivo conscientemente o no. ujú. Eso es de entrada. Ahora, tenemos ese sentido, quiero decir, romántico, ¿no? Que en el pasado todo era mejor, Totalmente. Ujú. ¿no? Y el Entonces, futuro va a ser mejor también. siempre, porque el futuro siempre, ¿no? Entonces la expectativa, bla, bla, bla. Pero, y entonces, es que antes las cosas eran más económicas, ahora son más caras, Ujú, ¿no? Antes, como dice la canción Sanskrit, lo conocen, antes los políticos no eran corruptos o tan corruptos. O antes la gente respetaban a los mayas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces nos quedamos con con las capas que solidifican esas creencias y ujú, no permitimos atravesarlas. Me explico. Ahora, en un ujú, proceso de transformación, las capas se disuelven, literal, porque ya no tengo una conexión romántica, entre comillas, o sea, idealizada con esas capas ni con esas experiencias. Es ujú, viví lo que viví y ahora vivo otra cosa, ¿no? Te puedo dar un ejemplo. Cuando yo estaba en el ejército, hace años, muchísimos años, ¿no? En el ejército israelí, entonces vivía durante 3 años de soldado, vivía en un espacio en donde no necesitaba absolutamente nada.
¿no? Me daban de comer, me daban de vestir, me entrenaban, una condición física, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo ver eso como un estado romántico o idealizado y pensar a ver en qué momento puedo llegar a una existencia que es parecida, paralela a ese tiempo. Nunca, jamás, porque ya no tengo 18 años, digo, para empezar, ya no he ido allá. O sea, hay N cantidad de... Entonces, voy disolviendo esa creencia y lo veo solamente como cuadros, como videos si quieres, pero lo veo solamente como unas vivencias que no me afecta a hoy. Hoy soy hoy. Ayer fui ayer, mañana seré mañana. Pero hoy, en este instante, lo único que existe es esto. Es lo único que hay. Entonces, tengo que tomar cada experiencia desde la esencia, desde mi esencia. Es un asunto extraordinariamente espiritual, porque es muy liberador, ¿no? Es muy incondicional. Cuando yo estoy viviendo cada experiencia, cada vivencia, valga la redundancia, desde lo interno, desde la esencia, entonces no construyo capas, sino construyo una película solamente. Y no me relaciono emocionalmente con esa película. Entonces no tengo que repetir patrones, no tengo que ser leal, ¿no? La lealtad, famosa lealtad ancestral, no tengo por qué llevarla a cabo, ¿no? Y entonces soy yo por mí. Mis vivencias son propias y ya cuando los viví, ya después de haberlos vivido, ahora tengo otra vivencia. Y o sea, tiene un principio y fin, principio y fin, principio y fin. Y entonces ya no se crea capas. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando empezaste a responder la pregunta, era como estos cambios que son temporales, ¿no? Que no son, porque justo estás simplemente intentando enseñar el otro lado, ¿no? Si a mí me estás viendo en negro, te quiero enseñar mi lado blanco y pues al final regreso aquí. Es correcto. Ahí hablábamos, o sea, ahorita ya lo vemos más como la transformación, ¿no? Pero estamos hablando en relación a una conducta que puede afectar o que tiene relación o algo con otra persona, ¿no? Con una... Correcto. Persona o personas. Exacto, exacto. Pero es algo como que te provoca esa transformación o ese cambio por algo externo, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa con estos cambios que son totalmente personales y la creencia limitante que tenemos de decir yo no puedo? Eso es muy chistoso, porque yo siempre digo, sobre todo en la consulta, le digo a la gente, la única razón por la cual yo sé que tú puedes es porque yo puedo. Y yo no puedo porque soy más. Tú y yo somos iguales. Tenemos ciertas diferencias físicas, pero mentalmente, emocionalmente y nuestra capacidad de conectarnos, de liberarnos espiritualmente, somos exactamente lo mismo. Hay gente con más IQ, menos IQ, digo, eso no tiene importancia, ¿no? Y entonces, cuando a mí me dicen, yo no puedo porque tengo que repetir el patrón, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién te lo enseñó? Haz conciencia y dime quién de todas las figuras de autoridad que tú has tenido desde cero a hoy, vamos a suponer que la persona tiene 50 años, digo, por efecto de conversación. En esos 50 años, ¿cuánta gente que estaban en posición que tú le veías hacia arriba, no a nivel? ¿Cuánta gente de ellos, de esos pedestalados, es un invento, decían, tú no puedes cambiar? La gente no cambia. De hecho, hay una canción muy, muy, muy sonsa de Lupita D'Alessio, es una cantante de México, ¿verdad? ¿No? Siempre me daba risa porque no había una sola vez que salía en la tele si no lloraba, siempre lloraba, ¿no? Pero tiene una canción que se llama Hoy voy a cambiar, ¿no? Es como que la gran cosa, la pregunta es, ¿te transformaste? Ahora, si me dicen hoy voy a cambiar, ¿no? Mi pregunta es, ¿de veras vas a cambiar? Dime por qué te vas a cambiar. No, pues es que Daniela quiere que me cambie. ¿Sabes qué? Pues te tengo mala noticia, híjole. Al rato yo, Moshe, por más que tú quieras que yo me cambie, voy porque nuestra estancia en conjunto es limitada de una u otra manera. ¿Sí me vas cachando, no? Sí. Entonces, regreso a la transformación. La transformación, pero significa que vivo el proceso.
Entonces, cuando vienen sobre todo parejas conmigo, ¿no? Parejas y familias, de hecho, a la consulta, y me dicen, es que queremos que él o ella cambie su conducta, mi respuesta siempre es, tenemos que hablar de transformación. Vamos a examinar en conjunto, vamos a estudiar, vamos a ponderar, vamos a ver con lupa, ¿no? El proceso de la transformación. Y eso hace que la gente lo vea desde una perspectiva distinta. ¿Sí? Más o menos te contesté. No, claro, sí, sí, sí. Y espero que a la persona que lo preguntó, pues, también y le quede como un poquito más claro. Sí. Yo, como siempre te digo, a mí estos temas me parecen súper bonitos. Sí. Creo que siempre que dices algo te acabo diciendo, me parece precioso, ¿no? Pero pues, me parece algo muy lindo porque estamos acostumbrados a verlo con la palabra cambio. Estamos acostumbrados justo a que es de un color o es del otro color, ¿no? Y no hay nada de lo que pasa en medio para llegar. Y al final, pues ahí es donde está lo que dura. Mira, y si me permites, voy a agregar algo, y lo hemos hablado aquí en algún momento, estoy seguro, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es transformativo, no sé si se dice así. Transforma, ajá. O sea, se transforma, ¿no? Todo el tiempo. Yo jalo aire, hay una reacción química en mi cuerpo, y lo que sale ya no es lo que jalé, es otra cosa, ¿no? Y todo está hecho por mi cuerpo, ¿no? La ciencia dice, hay una pelea ahí, que ninguna célula que yo tengo hoy la voy a tener, ninguna, la voy a tener en mi cuerpo. En algunas escuelas dicen 5 años, otros dicen 10, no tiene importancia. El tema es que cada célula mía, las trillones de células que tengo, cada uno es temporal. Entonces, mi esencia, por pura lógica, es transformación. ¿Sí? Mi esencia se transforma constantemente de acuerdo a la expansión universal, pero yo soy parte de eso. Ahora, es un concepto extraordinariamente, nuevamente, es muy espiritual y lo podemos ver como limitante o liberador. Cada uno tomará la decisión. Mas, sin embargo, para mí, es lo que me dice que sí me puedo transformar todos los días. Para no decir cada instante. Sí, sí me vas cachando, ¿no? Sí, es como un recordatorio de esto es lo natural, ¿no? Es correcto. Entonces, hace un par de semanas, no sé si te acuerdas, hablamos, y yo te dije que una de las cosas que más me gusta es asombrar ante mi cuerpo, ¿no? Y el asombro de mi cuerpo, el intercambio proteínico entre células, la manera como la sangre fluye, cómo palpita, hay una cantidad de cosas, ¿no? Es lo que me lleva a la transformación finalmente. Porque todo el tiempo soy un cuerpo que transforma, soy un ser que transforma. ¿Me cachas, no? Entonces... Ahora, tenemos acá otra pregunta que tiene también que ver, déjame ver cómo lo preguntaron. Con todo esto que estamos hablando, ¿no? De la esencia y de lo interno y lo externo, nos preguntaron si la sociedad condiciona nuestra esencia. No, la sociedad condiciona las capas, todo lo que es exterior. La esencia es completamente interior, ¿no? Si algo condiciona, si es que algo condiciona nuestra esencia, es todo, el todo, de lo cual la esencia despegó. ¿Escuchas a mi gata? Sí. Perdón, es que está en celo, entonces. Pero no está tan fuerte, ¿no? No. Okay. No había puesto atención hasta que lo dijiste, pero sí. Ya, ok. Entonces, la esencia, si es que es condicionada a cambio o a transformación, es a través del todo. Conforme se cambia el todo o se transforma el todo, yo como parte, una extensión de ese todo, me voy transformado también. Muy válido. Pero, como el todo es incondicional, una vez que yo me despego del todo, me desapego del todo, y estoy en esta conciencia, el core, el núcleo de mi esencia es igual a como yo lo recibí, a como yo me despegué. ¿Me explico? Y solamente, de la misma manera como es el todo, solamente mi esencia es expansiva. Esa esencia no puede cambiar o transformarse por la condición externa porque están en distintas frecuencias. ¿No? Sí. Entonces. Ahora, lo que creo que sucede mucho, y supongo que por eso va a lo mejor
esta pregunta, y si no, bueno, es algo que me surge a mí, es que muchas veces no es que condicione tu esencia, pero sí la sociedad en la que vives, las personas que te rodean, culturalmente, como somos, como que la limitas, ¿no? Empiezas o sea, si tú eras así, empiezas como a recortarte, a hacerte como Claro, cada vez, ¿no? Lo que hemos hablado de no estar en esta libertad. es correcto, es correcto. Eh, entonces, cuando tú decías la sociedad en la cual vivimos nos limita, la primera palabra que me vino a la mente, espero que no sea majadería, o un Ajá, poquito igual, ¿no? Es la palabra metiche, ok. ¿ok? Entonces, la sociedad está metiéndose con el individuo, ¿ah? Y entonces la sociedad pierde la noción de la individualidad. Ujú, Ahora, tenemos una conciencia común, ¿no? Una conciencia plural, si lo podemos decir así, cuando estamos en el todo. Cuando estamos aquí, en esta conciencia, tú tienes tu conciencia, yo tengo la mía. E independientemente de que estamos ligados por nuestro origen, a nuestra estancia es completamente individual ujú, ujú, e indivisible. Cuando viene la sociedad y trata de meterse, ¿no?, en nuestra esencia, condicionarnos, ujú, está creando conflicto porque está tratando de dividir aquello que es indivisible. ujú, Y este es uno de los problemas. Entonces la gente se ve obligada, y digo la gente, las personas, ¿no?, se ve obligada a vivir de acuerdo a lo que la sociedad le dicta, o nos ujú. dicta. ¿Ah? Y cuando lo hace por miedo a que la sociedad le diga, tú ya no eres parte de aquí. Sí, para encajar, ¿no? Es Es lo que... correcto, ¿no? Que lo hemos hablado aquí, ¿no? El sentido Ujú, de pertenencia es una de las bases más ujú, grandes. Entonces, yo no digo que tiene que comportarse de manera opuesta a la sociedad, pero yo lo que sí digo es que la mejor manera de contribuir a la sociedad es asegurando que lo estás contribuyendo desde tu autocomplacencia, lo hemos hablado aquí varias ujú, veces ya, ¿no? ujú, Desde tu autocomplacencia. ujú. ¿Okay? Muy entre paréntesis, si puedo agregar algo en relación a la transformación. Sí, claro. Eh, hemos hecho varios estudios. Yo tengo distintos cuestionarios de gente que han llegado a mis talleres, bla, 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 bla. Y el otro día, hace unas semanas, hice como una pequeña recopilación y una estadística, ¿no? Y me di cuenta, de acuerdo a las preguntas, respuestas, etcétera, me doy cuenta que la gente que más abierta es a la transformación es emocionalmente mucho más inteligente, mucho más madura, ¿no? Nosotros, y lo hemos dicho aquí en algún momento, nosotros definimos la madurez o bien la inteligencia emocional en valor inverso a la cantidad de dolor que siente uno ante un cambio, ante una transformación. Esto quiere decir, cuando más dolor me siento, o cuando lo siento ante la idea o bien ante el hecho de cambiar o transformarme, menos emocionalmente maduro soy. Ok. Y cuando menos dolor, más emocionalmente. Ujú, Entonces, si hay gente a nuestro alrededor que vemos que tienen broncas, que tienen problemas, conflictos, para cambiar o para transformar, es porque emocionalmente les falta un proceso todavía. Emocionalmente les falta ser más íntegros. ujú, Y parte de la inteligencia emocional para nosotros, nuevamente, nuestra corriente, es la manera como vimos la fusión, pero ujú. como vivimos la fusión entre la parte etérea y la parte física. La parte física en este caso no es el cuerpo, sino la existencia. Si vivo la parte, mi existencia en torno le hace, ¿no? Desde, desde mi observación hacia lo externo o desde mi observación interna. Si lo veo desde mi observación interna, entonces emocionalmente voy a ser un poco más maduro, más inteligente. Digo, lo que hice interactuar porque creo que era importante por las primeras No, preguntas. claro, claro que es importante y creo que aquí también como foco, igual, pues cada uno, como siempre lo decimos, con honestidad,
creo que hay muchas veces, o sea, ahorita dijiste algo, ¿no? Pero como esto de, ya ni siquiera es que haya dolor, o sea, que exista un dolor al cambio. Hay veces que ni siquiera eres capaz, o sea, tu Sí, madurez en cuanto a eso siempre es, o sea, ni siquiera ver que existe la posibilidad de un cambio. O sea, ni siquiera llegas a la exacto, etapa del dolor. Es, yo estoy bien, los demás están mal. es correcto. Siempre culpas, ¿no? Señalas a los demás. O sea, las cosas no funcionan Responsabilizas, por ustedes, exacto. Yo claro, en esto no entro porque yo estoy muy bien. Entonces, sí, ni siquiera llegas a la etapa de transformación o de cambio. es correcto. Hay un chiste, ¿eh? Ujú. Una persona le habla a una señora a su esposo. ¿En dónde estás? Dice, en el periférico. Dice, ten mucho cuidado porque al parecer hay una persona en el periférico que está manejando en contrasentido. Y el Ajá. esposo le contesta, una no, todo el mundo está manejando contrasentido. ¿Sí, ¿no? Sí, Entonces, claro, ese, ajá, sí. sí es, ¿no? Nunca había escuchado eso, está muy Pero sí bueno. es, sí, Sí, la gente lo sí. ve como una risa, pero finalmente es, yo estoy en lo correcto, aunque vaya contra el sentido de todos los demás, Ujú. ¿no? Pues eventualmente alguien me va a chocar, Sí, 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 sí. ¿no? No, Entonces, claro, te van a chocar y cuando convives con este tipo de personas o que están como pasando por eso, llega un momento que es muy cansado, ¿no? Porque es sí, claro. como, es que nunca, o sea, ni siquiera es que nunca aceptes que tú tienes la culpa, porque no hablamos de culpas, pero nunca No, aceptas que responsabilidad. puede haber otra forma, ¿no? De hacer las cosas. Sí, es correcto, es correcto. Ok, pues a Me ver. gusta, me piace, me Qué gusta, bueno. I Sí, like. sí, sí, sí. Me gusta mucho porque lo que decimos, ¿no? Siempre como que acaban llevando, o sea, los temas, aunque sean distintos, se acaban conectando por las mismas cosas. Es Y, correcto. y lo que es impresionante, lo hablaba el otro día con otra persona que también da terapia, de las cosas, estábamos hablando, justo por algo que platicamos tú y yo aquí en Retos, de Ujú, las cosas que aprendemos de los demás, ¿no? ujú. Y salió una plática muy interesante porque sí me decía, es impresionante, sobre todo en el tema niños, de cómo Claro, cuando eres adulto salen unos traumas y unas cosas que si te puedes analizar por qué, es sí. impresionante lo que estamos enseñando a los más chiquitos. Así es. Por eso, no sé si te acuerdas, una de las cosas que dijimos la semana pasada precisamente Ujú, era asegúrate siempre que no estás repitiendo patrones negativos, entre comillas la palabra, ¿no? De quien te enseña, de quien pusiste en un pedestal o quien ujú, se coloca en un pedestal, porque entonces eso mismo lo vas a enseñar a quien viene después de ti, que son tus hijos. Entonces, la única manera de asegurarte fiel a tu legado, ujú, legado entendiéndose como tus hijos, ¿no? Entonces, la única manera de ser fiel a tu legado es desapegar por completo de lo anterior y ujú, ser fiel a ti. Y ujú, luego enseñar a tus hijos a ser fiel a ellos. ¿Me ujú. vas? Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, la primera vez que yo escuché el concepto fue por una de mis más grandes maestras. Yo era muy joven. Yo dije, wow, o sea, yo no tengo que ser como mi papá. Y me acuerdo del conflicto. Yo vivía fuera de Israel, vivía en Estados Unidos antes del servicio. Estaba solo en un país nuevo, ¿no? Ujú, Y cuando esta persona me lo dijo, esta maestra me lo dijo, yo dije, wow, me siento por un lado completamente libre y por otro lado aterrado, o sea, con mucho miedo de que jalo, que llevo. Y claro. ella me dijo, confía. Y me costó mucho trabajo entender siquiera el concepto. Y yo pregunté, ¿confío en quién? ¿En el universo? Me dijo, no, confía en ti, tú eres el Ujú, universo. ujú. Y era tan simple, Claro, es pero es que, algo que se ve sí, complicado porque es como, no, ahorita que decías esto de ahora que jalo, pues es como de dónde me agarro. O sea, sí, a y eso es me porque refiero. me han dicho que es así y yo lo suelto, que es lo que me sostiene. Es correcto. Y Pero pues yo al tenía 16 final, años. sí. Pero no creo Y que yo sea un tema de edad. O sea, no, te por lo pueden eso. decir a los 60 y te puede Sí, aterrar igual, claro, pues hoy estoy ¿no? trabajando con gente que son más grandes que yo, gente de 65, Ujú, 70, 75, y les está costando mucho trabajo. O sea,
entiende que toda mi vida, yo estaba viendo hacia atrás en vez de hacia adelante. No estoy hablando de la parte económica, no me lo aclaro, ¿no? Porque igual son gente exitosa, tienen lana, bla, 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 bla. Estoy hablando de los valores, de las creencias, de los mitos. Pero en todas esas cosas que lo único que hacen es no permitirles avanzar. Claro. O sea, no les permite transformar. No, me encanta, por eso te digo, me fascina cómo se entrelaza, porque tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Y está, o sea, es mucho de lo que está limitando tu esencia, ¿no? Es correcto, es correcto. Me encanta este tema. Te voy a hacer otra de las preguntitas que tenemos, que llegaron con los programas que hicimos hace como, yo creo que un poco más de un mes, pero bueno. Okay. Que todo tiene que ver aquí. Nos preguntan que si, esto lo habíamos hablado un poco ya, pero si el perdón es una forma de soltar y si esto nos conduce al bienestar espiritual. Depende, ¿no? O sea, para perdonar es porque yo acuso. Si no acuso, no tengo nada que perdonar. Ahora, si ya acusé, necesito soltarlo y lo soltamos a través de un proceso que en español o en inglés o lo que sea, se llama efectivamente perdonar, ¿no? Ahora, lo hemos hablado aquí hace también como un mes o más, no sé, en donde hay un dicho, ¿no? Errar es humano, perdonar es divino. Entonces, ahora tengo que semejarme a lo divino, que es todo un tema, ¿no? Entonces, en vez de verlo desde esa perspectiva, ¿no? La mejor manera de perdonar es voltear a la acusación que yo hice y decir, en realidad, ¿en qué me sirve acusar? Porque el hecho que yo acuso no transforma ni cambia, no transforma la conducta de la persona. Lo que la persona hizo. O lo que hice, porque finalmente también estamos hablando de una autoacusación, autoperdón, etcétera, 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 ¿no? Que de hecho ese es digamos, el obstáculo más grande de la gente es porque se autoacusa. Pero es otra historia, ¿no? Y entonces, lo que estoy diciendo es algo muy sencillo. En vez de tratar de ver cómo perdonar, mejor veo en qué me benefició acusar o en qué me beneficia mantener a esa persona o personas en una acusación. ¿Me vas cachando? Yo creo que ahí la parte que es como importante es comprender que mientras te mantengas ahí no estás avanzando, ¿no? Es correcto. Estás estancado. Y más que un tema de perdón, que en la pregunta como la pusieron, tampoco sé si es el término correcto, pero creo que se entiende un poquito más, que es el soltarlo, ¿no? O sea, el no estar... Es correcto. Para poder... Es correcto, pero cuando voy, perdón, cuando voy a la parte de mí que acusó, que creó la acusación, lo que suelto es eso porque no me sirve nada estar acusando. Y entonces, cualquier cosa que me libera sin excepción, me acerca o me conecta más a un estado espiritual, porque finalmente para nosotros la espiritualidad es libertad incondicional, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, si yo estoy dispuesto, y es un tema, pues yo hablo luego con gente, y lo hemos hablado tú y yo incluso, ¿no? En nuestras charlas personales, yo hablo con gente que siguen manteniendo culpable, es decir, siguen acusando a una persona que hizo lo que hizo hace 30 años o 40 años, ¿no? O sea, si alguien era alcohólico, ya no es, o sea, ahí tenemos la diferencia de opiniones de otros cuerpos, ¿no? Pero si alguien era alcohólico y tomaba, y lleva 40 años sin tomar, y la persona lo sigue acusando de alcohólico, ¿no? El acusado, a sapiencia que es acusado, no tiene nada que hacer en esa relación, se tiene que ir. Porque está tratando, no sé cómo se dice en español, to appease. Ahora, pero hay veces que, o sea, ahorita dices como sí, se tiene que ir, pero hay casos en donde
por ejemplo, hablando en ese ejemplo en específico, en donde ya ni siquiera, o sea, ya te fuiste, ya ni siquiera Sí, estás claro. ahí, pero sigues Sí, acusando, y sigues echando, y sigues, sin ponerlo en estas palabras, sin perdonarlo, ¿no? es correcto. Ahora, y lo hemos hablado aquí también, pero lo voy a repetir. Yo no puedo estar acusando Ujú, y al mismo tiempo decir que soy libre, ujú, porque la acusación me encarcela a mí en la misma cárcel que yo estoy poniendo a aquella persona o a aquellas personas que yo estoy acusando. ujú, Te voy a dar un ejemplo un poco fuerte. Hace muchos años, bueno, en Israel, cada escuela primaria, que en ese entonces, ajá, en mi tiempo, la primaria era de primero a octavo, ¿no? Ahora solamente es de 1 a 6, ¿no? Pero cada escuela primaria adoptaba una comunidad ajá, ujú, judaica del tiempo del Holocausto, de los nazis, etcétera. ujú, Diferentes lugares. Mi ujú, escuela adoptó, perdón, un pueblo muy, muy pequeño que se sobrevivieron de ahí 13 personas de no sé cuántos miles, ujú, ajá, que se llamaba Minsk, ¿no? ujú. En Polonia, ¿no? Ok, ahora, eh, cada año, el día del Holocausto, solamente recordamos para que no vuelva a suceder, ¿no? Ok. Esta gente, los sobrevivientes, nos daban charla, platicábamos con ellos. Y mi pregunta, o más bien las preguntas, no mías, las preguntas que más prevalecían era si ahorita tienes la capacidad de ver a un alemán, Ujú, ¿no? Ahorita es 20 años después, 25 años después, ¿no? Si tienes la capacidad de ver a un alemán, ¿cómo trabajas? ¿Qué es lo que sucede? Y la persona dice, es una persona más, no pasa absolutamente nada. ujú, ¿Cómo manejas el perdón? O sea, yo nunca los acusé para perdonarlos. Está cañón. O ujú, sea, ujú, libertad absoluta. ujú. Ese es ser espiritual. Porque esta gente se ama tanto, y lo digo con cuidado, él se ama tanto, no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero esta gente se amaba porque ninguno de ellos está vivo todavía, ¿no? Porque en ese entonces tenían, no sé, 60, 70 años, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. pero se amaban tanto que no querían mantenerse en esta cárcel que dice, siga acusando, siga acusando, siga acusando. Es que lo más fuerte, digo, y este ejemplo es, ¿no? Te ponen la piel chinita, pero lo más fuerte es que creemos que como si fuera mejor permanecer en esa acusación y en ese no Claro, perdonar, en ese no soltar, a simplemente hacerlo. pues es que, Es más sí, fuerte, es que entran, igual, lo mismo que hemos hablado, entran un montón de cosas más, entra el ego súper fuerte ahí, ¿no? Como a decirte, todo, no, o sea, claro. ¿cómo si a ti te hicieron esto? Sí, Esa, necesito mantenerte en ese estado, pero ujú. para poder estar en ese estado, yo necesito estar contigo en ese estado. Ahí está la clave, pero es que el problema es que no vemos eso. Sí, O sea, claro. el que está Por constantemente eso, escuchando no se da cuenta de que se está jalando con eso, con esa exacto. persona, aunque la otra persona igual ya ni siquiera pues se da cuenta, ¿no? O Ni sea, enterado está, no está ni enterada, porque a lo mejor, como tú decías, a lo mejor se fueron hace 30 años, a lo mejor ya ni están juntas, a lo mejor ya murió. ujú, O sea, hay N cantidad de cosas. Y mantenerse ahí en el acuso, 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 no provee perdón, ¿no? Entonces, si estoy soltando nuevamente, lo sintonizo, hago una síntesis, ¿no? Si en el momento que yo siento que estoy acusando a fulano de algo, ¿no? ujú, Y veo la necesidad de perdonar porque quiero ser más espiritual, bla, 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 lo primero que voy a ver es si realmente el acusarlos me sirve de algo. Y 99.9% de las veces me voy a dar cuenta que acusarlos me sirve de nada, ujú, de nada. No hablo de una conducta social, no hablo de que una persona mató a otra persona. Bueno, hay leyes, perdón, hay leyes, hay gobierno, policías, es diferente. Hablo ujú, en una relación intrahumana, ujú, ujú, ¿no? Yo he visto eh, familias deshaciéndose por completo,
Ajá. Porque el abuelo le sonrió a un nieto, ajá, y no al otro nieto o a la otra nieta. Y entonces los hijos de este abuelo, es decir, los papás de este niño, Ujú, empiezan a pelear con el otro porque ¿por qué prefiere a tu hijo y no al mío? Yo, ¿sí? ¿Me vas ujú, escuchando? ujú, Y es como que, ¿de qué me hablas? No, hice así varias hace años, ya no lo hago, pero antes hacía intervenciones familiares, ¿no? Para ujú, arreglar. ujú, Y había ahí una acusación, ni una de las acusaciones que había, fuera de que alguien robó algo, eso es distinto, ¿no? Porque pues hay leyes, nuevamente. ujú, Pero había cada acusación en el índole mental emocional y todo, la única base común era todo el mundo creía algo. ujú. O sea, entonces no hay que gastarse tiempo en eso y en vez de perdonar, mejor no acuses y ya con eso está bien. Es que suena muy bonito, pero sé que hay situaciones en donde pues tú Mm. sientes un dolor súper grande y cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? Porque queda muy clara esta parte de irte al realmente acusar de que me sirve a mí, ¿no? Y creo que ahí tenemos un super tip para si alguien está un poquito en eso, pues Es hacerse correcto, la pregunta. es correcto. Si no, o sea, ¿cómo, de qué otra forma podemos desprendernos, ¿no? De esa parte, porque creo Mm. que puede suceder que, por ejemplo, digas, ok, no, pues acusar no me está aportando nada. Y que de todas formas después siga un, pero es que me lastimaron así, es que me hizo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes desprender de esas partes Ok, para realmente soltarlo? ok, tengo que hacer una autoponderación, porque Ujú, cuando yo estoy diciéndome a mí mismo, me hicieron eso, ajá, ujú, estoy hablando yo mismo propiamente conmigo en un pasado. ujú, Y tengo que tener la conciencia, si es que, ¿no? Si me dice, si me digo que soy espiritual, le hace, me digo que soy libre, ujú, ¿ah? En una libertad absoluta yo no puedo estar atado a mi pasado. ujú, Entonces, el tip será, escuchémonos o escuchemos cuál es el monólogo que tenemos con nosotros, porque ahí es por un monólogo, ujú, ¿no? Nuestra esencia, lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Y si toda mi atención está en me lastimaron, me lastimaron, me lastimaron, es lo que mi esencia va a ampliar. Porque por algo, yo estoy fijando en eso, ¿no? ujú, Supuestamente me hace bien, pero la pregunta finalmente es esa. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual tengo tanta atención, estoy atendiendo a algo que ya pasó? Ya pasó, ya pasó, ya no existe más. ujú, O sea, lo puedo ver, y como dije en la parte de transformación, lo puedo ver como parte de la película, parte del cuadro, ujú, ¿no? No tener una relación emocional con eso que me hicieron, ¿no? Y salir desde la siguiente propuesta, lo que me hizo, la persona que me lo hizo, ¿no? Así es. Y no está en mí cambiarlo, transformarlo, hacer que sea otro. Porque si yo lo transformo para que sea otro, ya no es la persona que yo quería a mi lado. ¿Sí me vas cachando? sí, 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 sí. Ahora, el cuadro es un Ujú, cuadro de autoconciencia muy, muy fuerte, ujú, ¿no? Porque si yo estoy con esa persona y esa persona es así como sea que es, lo que esto va significando es que yo estoy sintonizándome, o más bien estoy sintonizado a la misma frecuencia de esa persona. Entonces, aquí la pregunta es si yo tengo la capacidad, ¿no? Y si la palabra no es capacidad, la palabra quizás es la disponibilidad de realmente transformar en micro, en casi nada, mi ujú, frecuencia y dejar que la otra persona haga lo que tiene que hacer. Si es ujú, que, si la persona quiere irse o sintonizarse a la frecuencia a la que yo me estoy poco a poco moviendo, es decir, ir conmigo transformándose, pues ujú, todo esto que me lastimó y no me lastimó y me hizo y no me hizo, etcétera, 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 se va a esfumar con el aire. Ni siquiera me voy a dar cuenta. Porque ujú. ya estamos en otra frecuencia.
Me... Sí, no, y lo que te acabo de decir me encanta. O sea, se me hace muy bueno, porque hay veces que sí, o sea, como que decimos, no, me hiciste esto, que esto me lastimó, y entonces, Ahí me quedo. o sea, y se tiene que cambiar, pero lo sigues viviendo ese cambio, que es nos lleva o sea, lo primero que hablábamos, ¿no? Que no es la transformación. Es correcto. Es un cambio en donde obviamente pues, las cosas no están cambiando, simplemente se están como disfrazando por un segundo Es, para... es correcto. Es correcto. Entonces, pequeños ajustes. Ujú, Voy a utilizar una palabra diferente de ajuste. Voy a poner la palabra calibrar. ujú, Calibrar significa alinear en cero, en donde no estoy completamente así, ni acá, ni acá. ujú. Estoy viendo si tengo aquí alguna, aquí está. Siempre hay algo, ¿eh? Es una flauta, Una flauta. ¿eh? De mis nietas. Entonces, si estoy así, no estoy ni así, ni así. Estoy justo acá. Me Ujú, calibré en medio, significa que estoy en cero. ujú, Estoy completamente calibrado. ujú, Alineado, calibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Si no estoy calibrado, si estoy así, o sea, digamos que ahorita hay un ángulo de nada, ujú. 0.01%, ajá, y en eso estoy, y por eso me hicieron lo que me hicieron, porque entonces es el tipo de persona que yo estoy, con lo cual yo estoy sintonizándome, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hago esto, hago este ajuste. El ajuste tiene que ser de mí. Ujú. Si la persona se va porque yo me ajusté distinto, eh, como decimos, que Dios le bendiga y le mande muchos hijos varones. No, todos estamos, ¿no? Pero si se queda, es porque también se está ajustando. Eso me encanta y es lo que iba a mencionar también, de cómo le estás diciendo, que cuando es, o sea, no sé, por ejemplo, hablando de una pareja, para que exista esa transformación, pues es de los dos, ¿no? Nada más, no solamente es de uno. Es correcto. Por decir, tú me hiciste y tú eres el que te tienes que arreglar, ¿no? No, claro que no. No, 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 no. No, te transformas, me transformo yo, y Ujú, si tú jalas, o sea, me calibro yo, ujú. cambio mi sintonía, o sea, voy sintonía, y entonces, si estás conmigo, es porque tú también o sea, Sí. te Ujú, fuiste conmigo, no a mi frecuencia. Si no, no. ujú, Y no hay frecuencia que prevalece, que se quede claro. ujú. Si no estamos transmitiendo la misma frecuencia, en buen plan, no tenemos que hacer nada juntos, ¿no? Entonces, Qué fuerte ¿ves? y al mismo tiempo bonito, pero es fuerte. A ver, ahí te va. Perdón, me estoy riendo. Yo sé. Eh, ahí te va otra preguntita con Mm, algo que mencionabas ahorita, ¿no? De cómo, qué es lo que estamos como expandiendo, si te quedas en tu pasado viendo todo el tiempo para allá y qué pasa. Entonces nos llegó esto que es las dudas, miedos, barra miedos, hacia una situación que no ha sucedido, o sea, en el futuro, me condicionan a que esa situación salga mal o que sí, salga de la claro. manera como yo lo estoy Sí, viviendo claro, con ese porque, miedo. si yo estoy viviendo vamos a suponer que quiero hacer un negocio, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y tengo miedo de hacer el negocio. Yo Ujú, nunca hice un negocio tan grande, bla, bla, whatever, ¿no? ¿A qué frecuencia estoy sintonizado? ¿No? Ahora, esa frecuencia a lo cual me sintonicé es lo que yo puedo emitir, es lo que yo transmito. ujú, Entonces, para ese negocio no vendrá el proveedor adecuado, no vendrá el cliente adecuado, me van a subir la renta, digo, hay N cantidad de elementos, ¿no? ujú, Entonces, lo mismo entre seres humanos, que significa, yo he visto parejas, ¿no? ujú, En donde una de las dos partes viene conmigo a consulta y me dice, estoy ultra súper que te contra enamorado o enamorado, ¿no? De esa persona, ujú. y me da miedo perderlo o perderla. Y yo le digo, ¿por qué no te sientes suficientemente en su nivel? Si es que, si es que es más inteligente, es más físicamente, whatever, digo, sin entrar ahorita a ejemplos.
Y yo lo que digo es, y lo hemos hablado aquí, ¿no? Cuando lo ves a tu nivel, no hay más ni menos. No hay más, nadie es más que tú. Yo no soy más que nadie, nadie es más que yo. Físicamente puede ver diferencias, que nos lleva a lo que dije anterior, ¿no? Físicamente puede ver diferencias, pero emocionalmente, ¿no? Por más inteligente que seas emocional o más duro emocionalmente, yo tengo la misma capacidad que tú tienes. Si me vas cachando, Sí. ¿no? Entonces, si yo entro a cualquier tipo de relación o bien acción con miedo, lo más seguro, ¿no?, es que el resultado no va a ser el que yo realmente quiero. Porque es como fijar, es como decir, a ver, te voy a dar un ejemplo. Es como decir, vamos a ver que una persona quiere tener mucha lana, ¿no? Todo el tiempo está lana, ¿no? Ok. Pero no puede tener, pero nunca le llega la lana, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿tú quieres tener lana? Y sí. ¿Por qué? No, porque me falta esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ah, ok. Tú estás viendo las cosas desde la falta. La falta es carencia. El miedo finalmente es carencia. ¿Y No sé si es la mejor analogía. no, sí, 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 y me gusta que, no, que lo saquemos un poco también de como, o sea, como que siempre nos enfocamos más en relaciones, ¿no? Me gusta que se salga también un poquito de eso. Entonces, Sí, claro. por ejemplo, ya nada más como para ir cerrando, porque el tiempo otra vez ya se nos acaba. Okay. ¿Cómo puedo, o sea, si yo tengo estos miedos que están, o sea, como hemos visto, aprendidos, alguien me ha dicho que se tiene que tener miedo o que yo no voy a ser capaz de conseguirlo o lo que sea, de donde vengan. ¿Cómo puedo hacer para que eso no condicione mi resultado? O sea, ¿cómo puedo eliminar ese miedo? O sea, vivir con él, aceptarlo y decir, a ver, esto es lo que estoy sintiendo, pero ahí voy con todo. Pues sí, es correr con el miedo independiente al miedo. Oye, me da miedo. Ok, ¿quieres frenar? No, es que sí quiero hacer el negocio. Pues entonces hazlo. Pero es que me da miedo. O te fijas en el miedo o te fijas en el negocio. O te fijas en lo que tienes que hacer para que el negocio prospere. O te fijas en todos los obstáculos de ese miedo. ¿Sí? Es como decir, puedes salir a Cuernavaca, pero, y lo hemos hablado aquí también, ¿no? Puedes salir a Cuernavaca, pero híjole, estoy viendo todas las montañas que necesito cruzar. Oye, alguien ya pavimentó el camino. Sí, pero es que yo no veo el camino. O sea, me da miedo lo desconocido. Porque 99.9% de las veces que tenemos miedo es por algo desconocido, no es por experiencia. Es por algo absolutamente desconocido. Me da miedo que no funcione por esto y esto y esto. ¿Sí? He tenido una relación de este tipo y por eso mi experiencia, no, a ver, de este tipo nunca has tenido porque cada persona es diferente. Aunque sea una micra a la derecha o a la izquierda, cada persona es distinta. Por eso yo cuando a mí me hablan de enneagramas y todas esas cosas, ya sabes, ¿no? Los diferentes tipos, Maslow, etcétera, etcétera. Yo como que, ok, a mí no me gusta estandarizar absolutamente a nadie, porque se me hace falta de respeto a la raza humana. Somos 8,000 millones de personas más o menos, 8,000 millones de distintas existencias, ¿no? Entonces, tener miedo a repetir un patrón es ilógico porque es como repito el patrón. Te estoy dando un ejemplo desde ese punto. Llamando. Sí. O sea, no ahí es que lo estoy sería... llamando. ¿Sabes lo que pasa? Que me da miedo repetir aquello que me da miedo. Y entonces yo quiero cambiarme de aquello que me da miedo, pero me da miedo. Y entonces todo mi enfoque está en el miedo y en la repetición y en el patrón. Y entonces, ¿qué crees? Lo vamos a repetir Sí, lo una y estás otra vez. como creando otra vez en esto. Entonces, el punto sería como, o sea, por ejemplo, con lo del negocio. Me da muchísimo miedo abrir un negocio, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo. Entonces, llevar tu atención, o sea, si nuestro enfoque es lo que expandimos, pues es simplemente llevar tu atención a todo lo bueno que tiene el hacer el negocio. El negocio. Es decir,
al proceso, que es lo mismo, lo mismo que hablamos al principio de la transformación. Siempre es el proceso. Toda la vida es el proceso. Yo te platiqué, no sé cuánto, ¿tenemos un minuto o ya no? Sí. Ok. Utiliza. Yo te platiqué en 1995, después del 94, después del error de diciembre y todo este rollo, yo perdí un negocio muy grande, muy grande. Cuando finalmente tuve la oportunidad de abrir un negocio nuevo, yo venía con la carga de una pérdida enorme de millones, muchos millones, ¿no? Ok. Yo tenía dos opciones. O fijarme por un lado en eso que perdí y decir, no, es que cuidado porque ya perdí, ¿verdad? O decir, bueno, lo perdí, pero tengo una oportunidad de hacerlo de vuelta. Vamos a ver cómo lo hago. Y entonces, cuando mi papá me decía, ¿tienes miedo? La respuesta es sí, ¿no? Entonces, ¿te vas a frenar? La respuesta es no. ¿Y cómo vas a manejarte? Pues con el miedo. Voy a manejar más lento. Es un ejemplo. Y te puedo dar otro ejemplo, quizás un poquito más, para mucha gente más tangible, ¿no? Que es, me encanta manejar rápido, ¿no? Y entonces manejo muy rápido y veo un árbol y me estrello contra el árbol, ¿no? Ok. Oye, hay que quitar ese árbol del camino para que otra gente no esté en contra del árbol. Y la respuesta es no. Manejas la misma velocidad que manejas siempre, pero cuando ves el árbol, esquiva el árbol. Ese es el miedo. El árbol es el miedo en este caso. Sí me... Así de fácil. Sí, es que el árbol ahí está, el miedo ahí está. Cuando yo brinqué, te dije, ¿no? Yo brinqué de avión 2 veces, ¿no? En el ejército, ¿no? Ok. Yo tengo vértigo y un importante miedo a las alturas, ¿no? Entonces, cuando mi comandante me dijo, vas a brincar, no tienes que, porque no era obligación en mi pelotón, yo le dije, sí, porque quiero sentirlo. Y él me dijo, ok, ¿hay algo que debo saber? Y yo le dije, sí, me da terror las alturas. Y él me dijo, tienes dos opciones, o no brincar o brincar con el miedo. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? Y yo tomé la decisión de brincar con el miedo. Cuando llegué al mar, porque brincamos sobre mar, cuando brinqué al mar, mi pantalón ya estaba seco del pipí. Claro que, claro, porque me solté completo. Me solté completo. Me cachas, ¿no? Sí. O sea, ahora me preguntas, ¿ese miedo sigue en ti? La respuesta es sí. ¿Lo volverás a hacer? No, ya lo probé. Ya sé que puedo. No me hace falta volverlo a probar. Ahora hay otras cosas, ¿no? Pero tampoco lo veo como conquista. Mucha gente dice, conquista tu miedo, ¿no? Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, dijo, el que estaba en silla de rueda, ¿no? Dijo, el único miedo que tenemos que tener es al miedo. Y es como que ni siquiera eso debo tener miedo. O sea, vivir con miedo es no avanzar. Es el árbol que frena tu camino. No manejes más lento. Simplemente estate más atento a tu proceso. Viven, ¿no? Viven. Cuando vivimos el proceso es cuando estamos liberando de lo de atrás y de lo de adelante y regresando un poquito muy atrás. Bueno, al principio de la charla es solamente cuando vivo el proceso actual es cuando me libero de mis capas. Sí. Y muchas veces creo que con eso ya como para cerrar, lo que es súper bonito es, pues ahorita, por ejemplo, ¿no? Tú dices, pues si me vuelvo a subir un avión y me dicen que salte, voy a sentir el miedo, ¿no? Sigue estando. Pero hay muchas veces en situaciones que nosotros mismos como que creamos que van a ser gigantescas, que cuando pasas por él, desaparecen. Es correcto. Es correcto. Porque dejas el árbol atrás, finalmente. El miedo, el árbol, el obstáculo. Sí. Y viste que podías pasarlo sin que pasara nada, ¿no? Es correcto. Cuando mucho haces pipí, pero se seca. Exacto, y de ahí no pasa nada. No pasa nada. Se seca. Pues ya está, se nos acabó el tiempo, Moshe, otra vez. Okay. Pero bueno, para los que se queden picados con un poquito de ganas de más, les hago el comercial de siempre. Moshe tiene todos los jueves un Zoom que es gratuito al que pueden entrar, quien sea, no importa si nunca se han unido. En sus redes sociales encuentran los accesos y cada jueves durante el día se anuncia el tema del que va a hablar. Es correcto. Ya pueden ustedes decidir si les interesa ese o no.
muchas veces agarramos cosas de ahí y las traemos acá. Y pues ya está. Este jueves nos vemos ahí. Es correcto. Y si quieren comprar, si quieren decorar sus casas con cosas enormemente bellísimas, métense por ahí a Instagram, en Planeta Interior, porque Daniela teje unas cosas que no es por nada, te van a dejar con boca abierta, de verdad. Gracias. Impresionantemente bonito. Lo que es la Gracias verdad por es el la verdad. comercial. Digo, estamos Este, comenzando. Aprovechamos para decir gracias a Retos Femeninos por el magnífico sí, trabajo sí, sí, que sí. hacen, a Silvia Sánchez, como siempre, y Sí. creo que nos vemos el próximo mes, ¿no? Nos vemos, sí, 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 sí. El próximo mes. Estoy Ya pensando. va, sí, Exacto, en el mejor mes del año para mí. sí, diciembre. Sí, y pues muchísimas gracias por tu tiempo, Moshe, por tu Un experiencia placer, y por un todo el amor placer. que pones aquí. Es Eh, un placer. sí, sí, sí. Y bueno, pues gracias a todos también por acompañarnos. Si no están suscritos también en el canal de YouTube, es Por Retos favor. TV. Y pues ya está ahí. Manden todas de verdad las preguntas, dudas, comentarios que tengan. Moshe los contesta y los traeremos acá y piensen si tienen algo sobre lo que comentó al principio del programa, de hacer un especialito como para estas fechas sobre depresión o emociones que están Exacto, exacto. ahí. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Moshe. Que tengan Mi muy buena placer. semana y muy buena noche. Igual, Danielísima, nos vemos pronto. Bye, bye.